Tema y vamos a hablar de esta situación de un hombre que acababa de recuperar su libertad estando en el penal de Emboscada. ¿Qué fue lo que hizo al salir? Atacó a puñaladas a su familia aquí en la zona de Barrio Obrero. Todos salieron a pedir auxilio a la calle, mientras que efectivos del grupo Lince redujeron a este joven. Este video fue grabado exactamente en esta calle, sobre 14 de mayo y Chancaychek, donde un joven, quien aparece completamente desnudo, habría decidido atacar a toda su familia. Se trata de Orlando Daniel Miranda, de 24 años, quien con un cuchillo apuñaló a su padrastro a la altura de la espalda. Toda la familia salió a la calle a pedir auxilio. Justo en ese momento pasaban unos efectivos del grupo Lince. Uno de los agentes del orden tuvo que valerse de su arma de fuego para disparar en la pierna derecha a este joven y poder controlar la situación. Él estaba en emboscada hace 6 años y ayer se cumplió sus 6 años de libertad. Y salió ayer en libertad después de 6 años y vino acá, le dimos la bienvenida, le llamó por teléfono a su abuela, a su tía, a mi hermana, compartimos con él. Y después llegó al mediodía y me dijo, mami, después de 6 años, se fue, compró de la esquina 2 latitas. Tomás, pero no vaya a abusar porque es muy temprano, le dije. Muy temprano, hijo, para tomar, le dije. No cuánto se sea, ajá, no te hacen virecope, pero jota mercado, pues. Bueno, le dije. Después vino su señora de su trabajo, ella trabaja en el Palacio de Justicia. Me esperó y se fueron. Mami, vamos a irnos en el mercado y a comprarme para mi ropa y voy a traer todo de ahí para la cena. No hay problema, le dije. Bueno, hijo, no hay problema, le dije. Y se fue. Y después llegaron. A las 6 de la tarde llegaron del mercado, trajeron las cosas. Ya preparamos todo ahí. Mi pareja ya preparó todo ahí. Le dijo, todas las cosas para compartir. Hay problemas, será, le dijo. Y después ya empezó a tomar. Empezó a tomar. Y después, de tanto que tomó mucho, ya estaba re loco. Ya estaba tono, no sé cómo, ya le miraba hacia los familiares. Y le dije, hijo, tranquilízate, que le dije, si quieres acostarte, anda a acostarte, ya le dije, porque ya te veo muy... Después ya se fue otra vez mi hijo ahí con el cuchillo en la mano. Se fue. Y... sí. Acá en la espalda. En su primer día de libertad, luego de estar 6 años en prisión, esta fue la decisión del joven de 24 años. Su familia desconoce qué pudo haber motivado esta conducta en el muchacho, pues supuestamente él mismo solamente ingirió bebidas alcohólicas. Sin embargo, no descartan que también haya accedido al consumo de drogas, por lo que, en palabras de su propia madre, él mismo se transformó. Aquel grupo criminal que quiera convertirse en banda o en ciertas organizaciones en nuestro país, tenemos que cortar la cabeza. Es que normalmente utilizaban 2 motocicletas, la cantidad de los jóvenes era 4 totalizando. A propósito, rápidamente saludamos a nuestra compañera Blanca López, acompañó muy de cerca este procedimiento policial fiscal en zona de Santa Ana. Hola Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, compañeros, audiencia. Efectivamente, hoy a las 5 de la mañana, personal de investigación de delitos de Asunción
en compañía de 2 fiscales, realizaron sendos allanamientos en la zona del Bañado Santa Ana. Específicamente buscaban a 3 personas involucradas con varios hechos de asaltos muy violentos. Estamos hablando de, buscaban al presunto cabecilla, a Cristian David Rojas y también a Diego Ariel Segovia. Según los investigadores, serían los presuntos autores de varios atracos a locales comerciales que han sido asaltados en los últimos días. Por ejemplo, el asalto a la bodeguita, a la bodega Tucheité, a City Market, también a Comercial Estrella de Oro. El modus operandi era similar, 2 motocicletas con 4 personas que intimaban a sus víctimas a entregar todo lo de valor. Hablamos posterior a la detención de los mismos con el comisario José Ayala, subjefe de investigaciones de Asunción. En base a la investigación que hemos realizado ya por un periodo de tiempo de 3 meses aproximadamente, en donde estas personas, o por lo menos estos jóvenes, que normalmente utilizaban 2 motocicletas, la cantidad de los jóvenes era 4 totalizando, bien identificados. Uno ya fue detenido con antelación y en el día de la fecha se pudo dar con 2, pero felizmente con la persona a quien el grupo investigador considera que está juntando a jóvenes en la zona de Barrio Santa Ana. Específicamente estamos hablando de Cristian David Díaz Rojas, de 27 años, quien sería la persona que está reclutando jóvenes para realizar estos hechos. Nosotros tenemos suficientes indicios específicamente por Cristian, y hoy en el día del allanamiento hemos inclusive incautado su vestimenta que ha utilizado en 2 de los casos investigados. ¿Podemos mostrar los fotogramas, comisario, para que la gente tenga un poco una idea de qué se está hablando? Dentro de las evidencias, armas no se encontró, ¿verdad? Bueno, nosotros no llegamos a eso, pero sí suficientes indicios con lo que hace a la ropa que han utilizado en el momento. Ahí mostramos, compañeros, la ropa que se incautó ahora, la ropa de color rojo se incautó. El gris con negro. El gris se incautó. El que utilizó en cuántos atracos. En 2, nosotros hemos contabilizado en 2 al menos de los casos bastante importantes, acá en la jurisdicción de la 7ª y de la 4ª metropolitana. Y con esto ya se tienen suficientes indicios para la detención de ellos. Por supuesto, ellos ya contaban con orden de detención a pedido de esta oficina en base a los datos y las evidencias que hemos aportado. Roberto, Amalia, imagínense que parte de las ropas que se incautaron en estos 2 procedimientos del presunto cabecilla y subcabecilla aparecen en las imágenes del circuito cerrado de los asaltos con que se cuenta, ya sea de City Market o de algunas bodegas asaltadas por los mismos. Es más, esa misma ropa que utilizaron para esos atracos es la misma ropa que ellos mostraron en fotografías a cuerpo completo en sus redes sociales, lo que de alguna manera también facilitó la localización de los mismos y también la confirmación de quién era quién. Ahora se busca a Carlos Esteban González, el cual aparece en varios asaltos de los antes citados en las imágenes del circuito cerrado como miembro activo de esta banda de criminales. Pero preocupa también, Carlos, Amalia, audiencia, porque detrás de estos jóvenes podría haber alguien más. Hablamos con el director de investigación criminal, el comisario Gilberto Fleitas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que a los líderes tenemos que cortar. Aquel grupo criminal que quiera convertirse en banda o en ciertas organizaciones en nuestro país, tenemos que cortar la cabeza. Esa es la idea siempre de la Policía Nacional, de no permitir que se formen esas bandas criminales. Bueno, hablábamos con el comisario general Gilberto Fleitas, el director de investigación de hechos punibles. Imagínate que ya hay un detenido de esta gavilla, hablamos de Francisco Ojeda, quien había sido detenido con varias evidencias. Por ahora la policía busca a Carlos Esteban González. Las motocicletas y las armas presuntamente son proveídas por otro miembro de esta banda criminal o gavilla, que en algunos casos les alquila o les cobra un monto
por teniendo en cuenta un porcentaje de lo robado en algunos de los locales donde se utilizan estas motocicletas y las armas de fuego. Bueno, evidentemente, Blanca, que también este tipo de delitos va buscando una nueva dinámica, lo que decía uno de los entrevistados. Hay que cortar de raíz porque pareciera ser que surgen nuevos jefes de bandas que van captando a jóvenes que se inician en el submundo delincuencial y buscan como que tercerizar la delincuencia, ellos por detrás y los otros exponiéndose, ¿no? Bueno, después recuperamos el contacto con Blanca. Gracias. Adelante, Amalia. Ahora recibimos a nuestra compañera Judith Colexa porque lastimosamente fue otro fin de semana marcado por hechos delictivos. Colexa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Amalia, Roberto, televidentes. Y precisamente una de las víctimas de la inseguridad del fin de semana ocurrida aquí en Lambaré está realizando su denuncia aquí en la comisaría cuarta, que es la jurisdiccional. Ya estábamos dialogando previamente con él, con este joven que se puede observar en las imágenes. Estaba caminando por la vereda, tenemos entendido que ya a punto de llegar hasta su domicilio, cuando es sorprendido por motoasaltantes, quienes prácticamente en bando lo atacan con la intención de alzarse con su celular. Sin embargo, resultan ser violentos y agresivos con este joven porque se da una suerte de persecución. Le corren a la víctima, incluso le tiran al suelo. Se puede ver en parte del video que hasta lo patean. Él está aquí dando su denuncia, está formalizando lo que se puede observar en estas imágenes de Circuito Cerrado de Televisión que previamente ya estamos compartiendo con ustedes. Y veo por él que tiene muchas heridas, muchas lesiones, marcas que probablemente sean producto precisamente del ataque brutal por parte de estos asaltantes. ¿Entre cuánto te atacaron? En total eran dos motos, en total eran 4 personas en ambas, o sea, en motos diferentes, ¿verdad? Ambos tenían arma blanca, cuchillo, en la cual donde yo me percacto cuando ellos van a descender de la motocicleta, ¿verdad? Yo me percacto, ¿verdad? Comienzo a correr para atrás. Cuando estoy comenzando a correr, uno de los muchachos, uno de la moto comienza a acelerar como si fuera como para cerrarme el paso, ¿verdad? A la par que yo corría, iban acelerando, uno de los muchachos me perseguía atrás y en la cual me pone como una traba en los pies, ¿verdad? Y yo caigo al piso y ahí fue donde me sacan el celular de la mano y yo trato como de levantarme otra vez y viene la segunda moto. Y desciende otro muchacho todo encapuchado, estaban en bermudas y me sacan la navaja como para volver a apuñalarme. O sea, quería apuñalarme, la intención del motochorro era apuñalarme. En la cual yo me esquivo y yo vuelvo a correr otra vez y ahí el muchacho en unas partes de los videos no se muestra dónde yo vuelvo a correr y el muchacho sale por el asfalto siguiéndome, ¿verdad? Y ahí me volvió a empujar en el asfalto y tipo que me amagó así con el cuchillo que tenía y tipo cuando se dio cuenta que comenzaron a venir los autos, ¿verdad? El muchacho fue corriendo rápidamente a la moto, ¿verdad? Y ahí viene uno de los autos y le comienza como a cerrar el paso, le comienza como a seguir, ¿verdad? Entonces lograron escaparse y así yo salía de mi trabajo, justamente siempre vengo por esa zona, ¿verdad? Nunca me ha pasado nada, ¿verdad? Siempre estoy atento en el tema cuando salgo en la calle y demás cosas, pero lamentablemente ahora están comenzando a volver a robar nuevamente acá en la ciudad de Lambaré. Está muy complicado la calle, justamente uno sale muy inseguro, o sea, cuando sale de su casa ya sale con una inseguridad porque... ¿Qué hora ocurrió, Leandro, y cuándo? Tipo a una y cuarto de la madrugada del día sábado, ¿verdad? Sábado de madrugada, o sea, viernes para sábado. Y así, yo venía de mi trabajo, justamente mi trabajo queda muy cerca, ¿verdad? Ahí, entonces yo siempre vengo caminando. ¿Vas a tu casa ya? Ya me iba a mi casa, así es. Yo venía para mi casa, ya que mi casa queda del supermercado del pueblo, queda más o menos a 5 cuadras, ¿verdad? Y como no me queda muy lejos, siempre paso por esa zona. ¿Trabajas en el súper? No, yo trabajo en un restaurante en Positano. En un restaurante trabajo ahí y justamente en unas partes también de esa zona no había luces y yo calculo que habrán aprovechado también, ¿verdad?
Aparte que sorprende del video, Leandro, que ya te robaron el celular, sí. Pero el otro te vuelve a apretar. Sí, ¿qué otro, quería? El otro cuando volvió otra vez a lanzarme, o sea, se comenzó hacia mí, vino con la intención de clavarme, porque él tenía un cuchillo, no sé si en el video fue que se me cayó la billetera o el cuchillo de ellos, ¿verdad? Pero él vino con la intención de clavarme, yo me esquivé de él, pero cuando yo volví a correr, él volvió a correr por la parte donde nos daba la cámara, volvió a correr y tipo la intención de era apuñalarme. ¿Y te arrastran por eso tantas marcas así en tu brazo? Me pusieron el pie porque yo justamente corrí y ya no pude hacer nada, o sea, me percaté del momento, de esa situación, pero lamentablemente eran entre dos motos, en total 4 personas y... Sí, ¿qué se llevaron? ¿Tu celular y qué más? Y billetera, así es. Entre 4 luego. Entre 4 motos, o sea, perdón, entre 4 personas en total, así es. Y justamente hay una página en el Facebook, ¿verdad?, que se llama Acción Lambaré, en la cual se registran los mismos asaltos en el mismo lugar con la cantidad de personas en 2 motos y, o sea, en total 4 personas, ¿verdad? Pero en el mismo lugar hay varios sucedidos de asaltos. Mismo modus operandi, me decís, Leandro. Sí, es como si fuera que vos pasás y te roban ahí. Sí o sí, justamente una parte que es justamente esa parte medio oscuro. Lo único que refleja esa es? Sería República Argentina y Paz del Chaco. Más o menos frente a una farmacia queda. ¿Mismo rango horario en que suelen cometer estos ilícitos? Y es el horario de la noche, o sea, es la hora, el pico de la noche donde todos salen de su trabajo, porque viste que muchos entran a las 5 y salen a las 5 y aprovechan ese momento donde te ven solo o donde ellos pueden aprovechar ese momento en el cual vos estás ahí. Lo que fue tu caso, porque se te ve yendo solo. Sí, ¿tenía el celular en la mano? Tenía el celular como siempre, o sea, yo siempre salgo, ¿verdad? Pero con esa precaución y atento a todo, ¿verdad? Pero lamentablemente no pude hacer más nada porque eran entre 4, ¿verdad? Y este sería Bayugate, Lambaré. Bayugate, Lambaré. Así es. Perfecto, gracias, Leandro. Dale, muchas gracias a ustedes. Ahí está Leandro dándonos su testimonio de este momento tan terrible que le tocó vivir y que se puede ver en estas imágenes de Circuito Cerrado de Televisión. Y a la vista están sus heridas que le generó precisamente este forcejeo, que si bien es una cuestión de segundos, ya es suficiente como para lastimar a su víctima con arma blanca. Lo atacaron con la intención de llevarse su celular y su billetera. Es un hecho constante, menciona Leandro, en el sitio del barrio Valle Baté de Lambaré, compañeros televidentes. La necesidad de lastimar, y la semana pasada también veíamos ese circuito en el cual esta mujer era acuchillada en varias oportunidades en el brazo, le quedó de una manera tremenda, con heridas, ¿verdad? Y ahora en esta oportunidad este joven. Tenemos que cuidarnos el doble, el triple, teniendo en cuenta que la seguridad en definitiva está aplazada. Claro, Amalia, sin dudas, y cuando uno recurre a las autoridades pertinentes te dicen que es imposible poner un policía por cada ciudadano, que eso no ocurre en ningún país del mundo y que también cada uno tiene que ir tomando los recaudos. Ahora, eso que decís, parecía ser que el delincuente a veces de manera innecesaria. ¿Sí? Claro, si ya le entregaste todo. De por sí, ¿verdad? no sé si hay un código delincuencial, pero finalmente si le entregaste, si ellos van por tu teléfono, por tu billetera, por tu cartera, a veces como que tienen esas ganas extremas de hacer daño físicamente, incluso con derivación fatal. De nuevo apreciamos las imágenes. Y también hay que decir, Amalia, los circuitos cerrados que pasaron a ser claves, aliados para llegar a los responsables de hechos de esta naturaleza. Judith, gracias por este contacto. Bueno, un día clave. Los primeros pagos del Punto 2.0 comenzaron a darse hoy lunes, en principio exclusivamente para los pobladores de la zona del Alto Paraná. No obstante, aquellos ciudadanos de otros departamentos pueden inscribirse a partir de ahora dependiendo de la terminación de su cédula de identidad. Los primeros desembolsos de 500.000 guaraníes desde este lunes llegarán a unas 123.000 personas que formaron parte del programa anterior y este fin de semana revalidaron sus datos en el sistema de Hacienda. Se estima una inyección de $9 millones que llegará inicialmente a los 9 distritos fronterizos del Alto Paraná. El lunes vamos a empezar en los pagos en estas ciudades de frontera del Alto Paraná a cerca de 123.500 personas. Significa una inversión en esta primera instancia de $9 millones
pero como les decía y reitero, este programa es para todo el país y todos van a tener la oportunidad de vuelta de postularse al mismo. El sistema de pago será el mismo utilizado con anterioridad: transferencia mediante billetera electrónica, tarjeta, cédula o cuentas bancarias. A través de las cuentas, quienes tienen cuentas bancarias o en otras entidades, a través de las billeteras electrónicas, y también se estará habilitando el sistema tarjeta cédula para el pago a todas estas personas. Son transferencias digitales, entonces, que pueden ellos utilizarlos para compras de bienes de la canasta familiar. Paralelamente, hoy también comienza el periodo de inscripción para trabajadores informales del resto del país, incluyendo a los del Alto Paraná, pero que no se habían inscrito en la primera etapa. La inscripción se hará con un calendario por terminación de cédula. Hoy, terminación 0 y 1, mañana 2 y 3, y así sucesivamente hasta el próximo sábado 15 de agosto, que podrán anotarse los que quedaron pendientes. Se debe tener en cuenta que el beneficio llegará exclusivamente a los que cumplan con las condiciones, como ser trabajador informal, declarar el ingreso de hasta un salario mínimo, ser cuentapropista o dependiente de MIPYMES. Está orientado a mayores de edad, paraguayos o con cédula paraguaya, no tienen que ser funcionarios públicos o adherentes activos o pasivos del IPS o recibir algún programa social, nada de eso. Puede tener RUP, y seguramente inclusive IRP, pero si tiene sin movimiento va a poder ser beneficiario. Si tiene con movimiento, entonces significa que su nivel de ingresos es mayor, y ahora nos estamos focalizando, priorizando a aquellos de menor ingreso, por lo tanto estos no van a poder recibir, ¿verdad? Y todos aquellos que cumplen con los requisitos van a luego recibir una confirmación de que se le va a realizar o se le ha realizado ya la transferencia. Así va a ser. Ese proceso toma más o menos una semana, Carlos, entre que yo hago la postulación, se cruzan los datos, se confirma el beneficiario, se da la orden, se gira el dinero a la institución bancaria que va a volver a hacer el BNF, y a su vez vuelve a girar esos recursos a las operadoras. Y así no podrán recibir el aporte quienes trabajen, por ejemplo, en el sector público o aquellos que coticen en entidades de seguridad social. Tampoco los que reciban algún tipo de ayuda social por parte del Estado. El Pitibón 2.0 prevé alcanzar alrededor de 700.000 trabajadores de todo el país, que representará una inyección global de 125 millones de dólares. Dentro del plan de reactivación se incluye un pedido de nueva deuda por valor de 80 millones de dólares para que los desembolsos puedan llegar en 4 tandas. Es así que por de pronto se garantizan solo 2 pagos. Ya al inicio hacíamos este recorrido realmente preocupante, diría yo, el recorrido de la imprudencia, Roberto, Cierto, nuevamente de la durante el fin de semana. Y la falta de criterio, digo nomás, no puede uno relativizar, no puede uno tercerizar su posición, su responsabilidad, porque estamos hablando del núcleo familiar, los adultos mayores, los chicos,
da la impresión que muchos como que no se quieren a sí mismos, ¿no? Sí. Porque tantas veces se insistió y aquella vieja excusa, no, el gobierno no pudo equipar, eso es aparte, eso finalmente podemos, como ciudadanos, claro, tenemos que insistir que las instituciones pertinentes, las autoridades, la fiscalía, tomen intervención, pero lo que no podemos es no hacer lo que cada uno debe hacer. A todas estas ciudades que ya repasamos se le suma el departamento de Caaguazú, que es uno de los principales focos de COVID en el país. Solamente ayer se reportaron 20 nuevos casos confirmados, 2 de ellos sin nexo. Y estas imágenes corresponden a esta carrera, Uburupi, que le denominaron ahí en la zona. Y van a ver cómo la mayoría de las personas que participaron ni siquiera tenían el tapaboca. Y si lo tenían mal puesto. Aparte que yo no sé si este tipo de actividades ya están permitidas. Yo ya me Para mí que no. En las fases, colectivas de esta forma, decreto, porque siempre le leo al pastor Emilio Agüeros Gay insistiendo, parece que ahora vamos a irnos a hacer nuestros cultos, nuestras alabanzas en los supermercados, de por allí en cualquier otro lugar, que sí, paradójicamente, se permite. Estimo que por la prioridad, pero en este caso, no, para mí que no. Yo estimo que bajo ningún sentido, y si así lo fuese, hay que rever el decreto también. Porque acá hubo aglomeración, ¿por qué? Porque te dicen hasta 20 personas como máximo. Acá fácilmente estamos hablando de 200 personas. La expansión que, claro, uno quiere, uno se cansa, uno está harto de guardar todas las medidas, pero de eso nomás se trata, porque si no uno puede morir y puede llevarle de paso a algún familiar. Pero es lo mismo que en un partido de fútbol habiliten al público. Y claro, entonces yo creo que esto no. ¿Y dónde está la...? Vos ves una uniformada ahí... no. Entonces uno puede partir de la premisa que, primero, si uno como autoridad policial no sabe que esto ocurre en su zona, o como autoridad fiscal, mínimo es torpe. Y segundo, ocurrió plata para que hagan lentejú, porque esto en una comunidad chiquita todo el mundo comenta, ¿verdad? Porque habrá sido la actividad del día. Uno a uno le quiero preguntar si no tiene miedo. Y yo a uno le quiero dar sin tarazos, así como dice Euclides. Sí, pero a nadie todavía no se le dio, pues. No, falta que a uno se le dé y ahí van a salir a decir los dictadores, los derechos humanos, van a salir a pronunciarse seguramente, exactamente, ¿verdad? Que el gobierno ya apuesta al extremo, que finalmente yo puedo ir la plata. Sí. Ese cuento de que finalmente, insisto, se puede reclamar, pero a cuenta de eso uno no puede relativizar las medidas de bioseguridad. A diario estamos haciendo en las principales ciudades donde hay circulación de vehículos, como asimismo en Coronel Oviedo, Caaguazú, Gutiérrez y también las otras ciudades en forma aleatoria, a fin de evitar muchas aglomeraciones, ya sea de personas, y evitar así el contagio de esta enfermedad que nos está atacando en el departamento de Caaguazú. Lavado de manos, uso de tapaboca, distanciamiento social, el uso apropiado del tapaboca, ¿sí? Boca y nariz, el hecho de no compartir. Este es un desafío enorme para todos los paraguayos, que somos muy afectuosos y demostrativos de nuestro afecto, pero nos llama a una reflexión. La guerra la queremos ganar todos juntos afuera de los hospitales. Entonces les pido encarecidamente a todos que sigamos respetando las medidas para que el día de mañana podamos festejar todos juntos, sanos y felices. Bueno, esta era la situación que se daba entonces en la zona de J. Augusto Saldívar, departamento de Caaguazú. Vamos a ir ahora a estas imágenes que corresponden a la costanera. ¿Por qué? Porque ahí es uno de los lugares donde se hace la toma de muestras. Sí. Pero mira lo que es esta fila, Pérez. Sí, cada vez son más. Fácilmente van a esperar más de una hora y media. Y un día también. Y un día también. Y lo que pasaba también durante el fin de semana, que estuvieron esperando ahí unos cuantos, después llegó su turno, no, ya no hay más los insumos. Yo creo que advirtieron luego que no iban a trabajar los fines de semana, los sábados y domingos. Sí, pues le citaron. Y yo creo que fueron advertidos por redes o por correo. Si se fueron es por... Sí. Porque finalmente también falta comunicación. Eso hay que decir, Amalia. Hay un error de comunicación. Un error de comunicación. Y cada vez van a ser más y más en esta fila, porque para entrar a esta fila no es que porque uno sospecha porque sí nomás, sino que tiene que llamar al número habilitado, al 134, a partir de allí le hacen un seguimiento, un cruzamiento de datos, y ya cuando pareciera ser que todo apunta a eso, sí se le habilita. O sea que evidentemente que van trepando los números,
es preocupante porque siempre se dijo hay que tomar todos los recaudos y hacer bien los deberes en los meses de julio y agosto, pasar el invierno y después se verá. Sin embargo, estamos tropezando. Las camas todavía dan abasto. Sin embargo, estamos llegando al punto límite, al tope, y eso sí puede ser... Ayer vos miraste cómo estaban practicando los militares, sí, en caso, y claro, y la gente dice, pues qué pesimista. Qué morbosos. Qué morbosos. No, pues eso es lo que puede pasar, es muy sencillo. En una semana nos podemos complicar y todos nos vamos al carajo. Cambiamos de tema, vamos a recibir a nuestro compañero Mariano López, que está trabajando desde el Luque, con este predio que corresponde a la Copaco, pero que desde hace un buen tiempo es invadido. Mariano, ¿cómo estás? Sí. Hola Amalia, ¿qué tal? ¿Qué tal, Roberto? Bien, bien. Efectivamente, en este mismo lugar hace un año atrás se daba un violento desalojo a más de 600 familias. Es el predio de Copaco en Luque, donde luego de una larga lucha, según nos cuentan ellos, y hacer el lobby en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se había aprobado el proyecto de expropiación hasta que finalmente hoy el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dio a conocer que el Ejecutivo promulga este proyecto de ley donde se expropian 20 hectáreas de Copaco a favor de estas más de 600 familias que me decían, son unas 2.500 personas aproximadamente. Francisco Uliambre me estaba contando ahora lo que hacen en la organización para el ingreso. Así mismo, estamos organizando, viendo nuestra lista censada, documentada, la persona que está ingresando al predio. Porque estamos hablando nomás, ya que decíamos eso, ¿verdad? Unos cuantos avivados se estuvieron presentando. Bastante personas avivadas quienes quisieron entrar con nosotros, pero manejamos una lista de 600 familias para quienes fueron expropiadas estas 20 hectáreas. Y la gente dice que ellos también fueron desalojados, que estuvieron acá, que perdieron todo, pero extrañamente estamos trabajando hace un año, 5 meses y jamás se acercaron a nosotros. Acá tiene una especie de filtro, Francisco. Sí, tenemos todos los filtros ahí, tenemos todo el gel, los todo ingresa con tapabocas, lo que no tiene esa... Y ahí está lo que controla, son los dos delegados de la comisión. Hace rato veíamos un grupo de gente que vino acá queriendo entrar. Sí, pero no se le pudo... no se le permitió luego porque no tiene el documento. El documento que hemos pedido, el no posee inmueble y antecedentes policiales. ¿Cómo caminamos? Sí, sin problema. Este es un predio, me decía, un predio bastante grande, ¿verdad? El predio es 20 hectáreas, si vamos a caminar acá 1.500 metros por ahí, por acá otros 1.000 más o menos. 1.000 metros cuadrados sería... ¿Y acá qué es lo que van a hacer? ¿Hay un proyecto también, tema casa y compañía? Todavía no hablamos de eso porque lleva mucho proceso. Primero las tierras, vamos a terminar bien con los loteamientos a cada uno y después vemos el tema de las casas y eso. ¿Y de dónde son las familias que están acá, Francisco? Todas las familias son luqueños. Tiene su vida y residencia y todo de Luque. ¿Y por qué que tuvieron que recurrir a esto? Porque inicialmente se hablaba de una invasión acá en el predio de Copaco. Y la verdad que era invasión, pero era una tierra ociosa, el predio era del Estado, el predio de Copaco que era del Estado, una tierra ociosa de los cuales más de 70 años nunca se utilizó. No utilizó nadie en la República del Paraguay prácticamente. Y hoy hay una buena noticia entonces para todos acá. Así mismo, hoy está anunciada ya por el Poder Ejecutivo mismo la buena noticia, a lo cual agradecemos muchísimo al presidente Marito que realmente tuvo ese corazón para brindarle las tierras que pedían estas 600 familias luqueñas por sobre todo, luqueñas. ¿Cuál va a ser el trabajo ahora acá? Y el trabajo que nos espera es el trabajo de limpieza, luego tenemos que mandar a hacer la medición, porque el reconocimiento de todas las familias ya están hechas hace bastante tiempo. Ok, entonces la situación, Amalia, Roberto, televidentes, como decíamos, hace un año se daba un violento desalojo aquí, sin embargo, hoy finalmente estas familias celebran la promulgación de la expropiación de estas tierras, 20 hectáreas que suponen ya la construcción de la casa propia para estas familias, siempre y cuando se ajusten también a determinadas normas, compañeros. Bien, Mariano, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, un pleito interminable, porque recordemos que acá ya se dio una orden de desalojo, sí. Copaco que exige, también por el otro los ocupantes que hablan de que es propiedad fiscal, es llover sobre mojado, pero finalmente se tiene que hacer respetar la resolución. Vamos hasta el sur del país, en Encarnación está Josías Escobar. ¿Cómo estás? Un gusto, muy buenas tardes. Hola, Josías.
Muy buenas tardes, Roberto. Un saludo muy cordial a la señora Amalia Cutillo, a todos los compañeros de Canal 9 y a los televidentes del Sistema Nacional de Televisión. En Encarnación el ambiente es tranquilo todavía, pero oye, relaja y majolomita. Nosotros estamos en la fase número 4 de la cuarentena inteligente. Los comercios volvieron a reabrir, el turismo interno se habilitó. Pero bueno, siempre nosotros los paraguayos tenemos eso, que nos pasan la mano y la agarramos del brazo, del codo, y eso está ocurriendo lamentablemente en la ciudad de Encarnación, que en cualquier momento puede reventar y podemos ir por el mismo camino de Central o Alto Paraná en el sentido de retroceder de fase, porque ahí la situación, el día de ayer, el clima era ideal, 29, 30 grados de temperatura aproximadamente. La gente empezó a salir, a recorrer. Es imposible determinar si los grupos pertenecen a núcleo familiar o núcleo laboral, o si son núcleos nuevos. Entonces, la Policía Municipal de Tránsito, en conjunto con la Policía Nacional, tuvieron que salir a realizar operativo despeje. De lo contrario, ya parecía plena temporada veraniega la cantidad de gente que había en la costanera República del Paraguay, donde estamos ahora mismo. Tenemos imágenes del operativo despeje. Bueno, es lo que se daba el día de ayer en horas de la tardecita noche en la costanera República del Paraguay de la ciudad de Encarnación. Muchísima gente, repleto de personas este sector. Y bueno, nosotros hablamos con el inspector general Hugo Servián de la Policía Municipal de Tránsito con relación a este tema. Y nosotros lo que podemos hacer es invitarle a que tomen conciencia, por favor, a Nina Peyo Aiteiti Oñondivé, porque cualquier cosa le dicen, no, somos del núcleo familiar o somos del núcleo laboral. Y el decreto nos permite salir a compartir en la costanera. Entonces esto genera preocupación. Escuchamos lo que nos decía el inspector general Hugo Servián. No se tiene que salir de esa línea de la seguridad sanitaria, por sobre todo, de la recomendación. Estamos todavía en tiempo de cuarentena, eso hay que destacar. Y existen artículos, existen puntos donde establece claramente, por ejemplo, y en base a eso nosotros tratamos de trabajar con la gente, de llegar, así como le había dicho, siempre acompañado con personal de la Policía Nacional en forma conjunta, y yo creo que siempre hemos hecho un trabajo en beneficio a la ciudadanía y por sobre todo por una medida de seguridad para todos. En este caso, ¿cómo es la reacción de la mayoría de las personas? Muchos aceptan, obviamente aceptan, se alejan, otros tipos que se niegan a abandonar el sector. Sí, de hecho es que en ciertos horarios, por ejemplo en la costanera, hay bastante importante cantidad de gente. Por un lado nos sentimos bien por eso, de hecho de que entendemos la situación. Nosotros también tal vez por ahí vamos a querer manejarnos de esa forma con nuestra familia, pero acá lo que buscamos es la concienciación, una buena orientación, trabajar con la gente en el sentido de que puedan reconocer y que esto solamente entre todos juntos podemos afrontar, ¿verdad? Poner frente y seguir esta línea de lo que estamos viviendo acá en Itapúa, en Encarnación por sobre todo. Bueno, oye, pues apelo mitad, porque ya esta flexibilización, fase 4 de cuarentena inteligente va dejando sus resultados. Pasamos Día de la Amistad, 30 de julio, el 1 de agosto hubo celebraciones, se filtró fotografías inclusive de un encuentro en una casa particular donde estaban aproximadamente 40 personas. Allí estaba también presente una chica que vino de Asunción, donde está el foco de contacto. Bueno, hay una chica que vino de Asunción, dio positivo al COVID-19,
las 40 personas que estuvieron en esta fiesta fueron a cuarentena total. Hay personas muy importantes dentro de la sociedad que estuvieron presentes. Se habla de la sobrina de un diputado nacional, se habla del sobrino de un concejal departamental. Incluso esta mañana el presidente de la Junta Departamental de Itapúa tuvo que suspender la sesión prevista para esta mañana porque su sobrino dio positivo al COVID-19. Hay una sospecha seria de que podría ser positivo. Ese es otro gran problema, Roberto, Amalia, televidentes, que no se sabe bien y que son sospechosos. ¿Por qué? Porque se hacen la prueba, hacen el hisopado, 2 semanas, 15 días, 22 días, doble resultado, no sabemos si es positivo o negativo. Hablamos también con relación a este tema con la directora de la 7ª Región Sanitaria, la doctora Romina Sanabria, nos decía, el problema está en Central. Y el otro tema es nuestros ciudadanos, tenemos que tratar de concienciarnos, el COVID es una enfermedad real, existe y tenemos que cuidarnos. Hay 2 unidades fiscales de la Fiscalía de Itapúa que no están recibiendo a nadie, fueron a cuarentena total. O sea, están empezando a saltar los casos. Fin de semana, un caso positivo en Fram, sanatorio privado. Un caso positivo en Tomás Romero Pereira, sanatorio privado. Un caso positivo en Encarnación, sanatorio privado. El domingo, un caso positivo también en Encarnación y sin nexo, circulación comunitaria. Esto genera más preocupación todavía. Vamos a ver lo que nos decía la doctora Romina Sanabria. Estamos recibiendo los últimos reportes del fin de semana por parte del Ministerio de Salud. Hemos recibido un caso positivo en Encarnación el día sábado, un caso positivo en Encarnación el día domingo, que estuvimos comunicando a través de la página del COE, pero también estuvimos recepcionando resultados de laboratorios privados, que eso posteriormente se cotejan en el Ministerio de Salud. Y se están armando el árbol de contactos de estas personas. Han ido armado el árbol de contacto de varias personas ya y se sigue trabajando en ello. Estuvimos en el transcurso de la mañana recibiendo comunicación de varias personas que comentaban que han estado en contacto con dichos casos y bueno, se le comunica cuál es el procedimiento a seguir y estamos haciendo el trabajo correspondiente a vigilancia. Y llamamos a la ciudadanía a la concienciación, sobre todo que estamos empezando épocas difíciles, estamos viendo la situación de Alto Paraná y de Central y bueno, no queremos que se replique esa situación en el departamento de Itapúa. Tenemos uno de los resultados positivos ha estado en reuniones sociales. Hasta ahora tenemos el árbol de contacto armado con más de 40 personas, pero también dejar en claro que esto es un caso que se llegó a socializar más que nada, pero hay otras situaciones similares que no se conocen, por eso es que llamamos a la concienciación. En este caso, que sirva de ejemplo a que de repente uno piensa que una reunión social puede ser una cuestión que no nos exponga a ningún peligro, pero sí se ve que estamos todos expuestos, que hay personas aparentemente sanas que pueden estar a nuestro lado e inclusive a nuestro lado sin las medidas sanitarias correspondientes, que eso es lo que hace que seamos contacto estrecho y exponernos a nosotros y a nuestras familias. Entonces llamar a la conciencia sobre todo de los jóvenes, de los adolescentes, que no hagan reuniones innecesarias. Vamos a empezar a ver, no solo acá en el departamento de Itapúa, sino en todo el país. Creo que todos somos grandes, sobre todo las personas que están desarrollando este tipo de actividades, tienen que ser conscientes de las consecuencias que van a llevar. O sea, no solamente van a afectarse a sí mismos, sino a toda la ciudadanía. Bueno, y estamos preocupados, compañeros, por la situación. Si bien estamos en la fase número 4, va por Mimilo, mitad, ustedes saben, Itapúa es un departamento eminentemente de producción agrícola y ganadera, pero en Encarnación el principal fuente de ingreso es el comercio fronterizo. Encarnación, Posadas, Argentina, a través del puente internacional San Roque González de Santa Cruz. Desde marzo se cerró totalmente el comercio fronterizo y bueno, muchas familias están atravesando por dificilísimas circunstancias actualmente. El circuito comercial, que en un 80% depende de los extranjeros que venían de la Argentina, hoy están cesados, no tienen para pagar su luz, agua, hendí la situación. Y también a esto hay que sumarle que Encarnación es una ciudad turística, nosotros necesitamos que se mueva el turismo, entonces llamamos nuevamente a la ciudadanía a tomar conciencia,
de cuidarse, lavarse las manos frecuentemente, evitar aglomeración de personas, el distanciamiento individual demasiado importante y por supuesto usar tapabocas. Bueno, Josías, de hecho, esta situación preocupante es otro punto de la frontera, tan pujante Encarnación, el granero del país, Amalia, pero sin duda es la pandemia que afecta a todas las regiones. Gracias, un fuerte abrazo. En la distancia, tiempo despejado ya por último, ¿no? Estamos viendo el cielo. Súper agradable, clima primaveral, tenemos 27 grados aproximadamente aquí y sol radiante a esta hora de la tarde. Y Uto, digo la ñacepe ya. Sí, señor. Pero hay que cuidarse. Hay que cuidarse igual. Así es. Gracias. Un abrazo, Josías, un capo. Gracias, Josías. Seguimos hablando de la frontera, del operativo 2.0, Amalia. Sí, donde hay muchísimas dudas todavía. Vamos a tomar esta conferencia de prensa que se está realizando. Escuchamos a Carmen Mari. Verificando los datos a fin de procesarlos, evaluar si es que reúnen los requisitos y seguramente la próxima semana vamos a estar informando en detalle la fecha de pagos. Dato importante también, que no pueden registrarse funcionarios públicos, trabajadores activos, cotizantes de alguna entidad de seguridad social, como por ejemplo IPS, jubilados o pensionados no pueden ser beneficiarios del programa, beneficiarios de pensiones no contributivas, como por ejemplo el programa de adultos mayores, o también algún beneficiario de un programa de asistencia social como Serte Copora. Y finalmente, quienes pueden, una pregunta recurrente es en el caso de los extranjeros, ellos también sí van a poder registrarse siempre y cuando tengan la cédula paraguaya, aquellos trabajadores de 18 o más años de edad afectados en sus ingresos. Otro elemento importante también es que nosotros vamos a estar priorizando algunos sectores de la actividad económica que todavía están siendo muy afectados y que por supuesto van a tener una recuperación mucho más gradual, como ser el sector de comercio, turismo, eventos, restaurantes, hoteles y servicios en general, también industrias manufactureras, creo que ya mencioné, y por otro lado también aquellos trabajadores que fueron despedidos ante esta situación de la pandemia, que estaban como cotizantes de IPS, también van a poder ser beneficiarios del programa, por supuesto siempre y cuando reúnan todos esos requisitos y siempre y cuando reúnan esos requisitos, nosotros posteriormente vamos a estar evaluando todos los registros que van ingresando. Yo creo que eso es lo más importante. No sé si los viceministros quieren complementar o si tienen alguna pregunta. Bueno, de hecho, las explicaciones, lo cierto y concreto, Amalia, que se revalidaron justamente aquellos pobladores del Alto Paraná que ya recibieron el último PTU, desde hoy ya cobran. Desde hoy ya cobran y los demás se tienen que ir inscribiendo. Igualmente dependiendo de la hoy terminación numérica de estaba cédula. Colapsada la web. Eso por la sí, app era más fácil. es un problema que estaban procurando, que estaban tratando de encontrar algún atajo tecnológico, pero bueno, con paciencia seguramente, más allá de todas las necesidades, desde este lunes hasta el viernes dependiendo, y aquellos que no lo pudieron hacer en tiempo y forma dependiendo de su día y su número, lo podrán hacer el sábado. El sábado. Y después la otra semana van a evaluar porque también tienen sus condiciones y después recién se daría el esperado 500.000, ¿no? El esperado 500.000 que no tiene nada que ver, siempre hacemos esta aclaración porque la gente pregunta otra vez, no tiene nada que ver con la ayuda gubernamental de la CEP. Eso es aparte. Eso es aparte. Pausa, ya venimos. Sí, llegó el momento de recibir a Rolando Rodi. Vamos a ver cuáles son las proyecciones, los números del COVID, Amalia. Rolando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a compartir los números que dio a conocer el Ministerio de Salud el día de ayer, cómo fue la semana, el fin de semana, de hecho, nuevamente con pacientes fallecidos. Ayer se tomaron 1.115 muestras. Recordemos que tanto el sábado como el domingo no se tomaron los test, tanto en la costanera de Asunción como en San Lorenzo. Se regulariza desde el día de la fecha. Total dieron positivo 202, 82 contactos, 3 del exterior y 117 sin nexo. Mayoritariamente estos casos sin nexo se dieron en Asunción. Los fallecidos, estamos hablando de 3, un hombre de 38 años en IPS de Ciudad del Este y 2 personas en el INERAM. Ambos son del sexo masculino, 67 y 43 años respectivamente. 75 fallecidos hasta el momento desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Hablamos de los internados, 84 personas están internadas, de los cuales 32 se encuentran en la unidad
de terapia intensiva. Esto también sigue en aumento la cantidad de pacientes que están ocupando las camas de las respectivas unidades de terapia intensiva. Los números a nivel global, 6.907 confirmados hasta la fecha desde el inicio de la pandemia, 5.222 recuperados y están activos 1.685 casos. Esta mañana hablábamos con el doctor Carlos Morínigo porque decíamos que en Inerán 2 personas perdieron la vida, según el último reporte del Ministerio de Salud, pero también fallecieron otras personas después de que se diera a conocer este resultado. Incluso esta madrugada falleció otro paciente más. En total, entre el domingo y esta madrugada, 4 personas perdieron la vida en este centro de referencia. Un poco complicado por la cantidad de pacientes que tuvimos y sobre todo que los fallecidos, que sabrás que 3, 4 estuvieron aquí, ¿verdad? Y hoy amaneció el servicio lleno, con la terapia intensiva llena, la sala de aislamiento llena, una urgencia muy movida. De hecho, están aumentando paulatinamente los casos de COVID en nuestro hospital y a la par nosotros nos estamos preparando para un escenario un poco más preocupante. El día de hoy estamos ya viendo para habilitar otro pabellón del hospital de contingencia, esperando los recursos humanos que vienen del Ministerio de Salud para poner en marcha ya también 16 camas, de las cuales 8 van a ser de terapia intensiva y 8 van a estar, que se convertirían en terapia intensiva si es necesario, ¿verdad? Entonces, así es, esto no para un minuto y estamos continuamente recibiendo pacientes. En esta parte de la entrevista el doctor Morínigo hacía referencia a la necesidad de ampliar la cantidad de camas. Él decía 16 más que van a ser instalados en Inerán, 8 para unidad de terapia intensiva y también en las próximas horas el Ministerio de Salud va a estar reforzando este centro de referencia con más personal de salud para poder colaborar con los que ya están trabajando en este lugar. Ahora sí vamos a escuchar la nota donde habla sobre la cantidad de fallecidos que se registraron en este centro este fin de semana. Ayer se produjeron 3 muertes en el Inerán y en el transcurso de la madrugada también una hoy. Entonces creo que de las 3 muertes de ayer, una entró dentro del informe del ministerio, las otras 2 no entraron, pero hoy ya se produjo nuevamente un fallecimiento, entonces tenemos 2 que probablemente hoy van a informar. El rango de edades fueron de 57 a 62 años de edad aproximadamente, con comorbilidades todas. Son personas que estuvieron mucho tiempo, así como la funcionaria del Ministerio de Salud que estuvo varias semanas peleando, ¿o eso varía mucho por el tiempo de internación? Mínimo una semana el paciente que COVID queda con nosotros. Estos pacientes tuvieron una importante cantidad de tiempo, que fueron más de una semana y luego se produjo su deceso. Bueno, el doctor Carlos Morínigo, entonces, con relación a la situación que vive el Inerán, principal centro de referencia para enfermedades respiratorias y también, por supuesto, para el COVID-19. Promedio de internación de 5 días más o menos de los pacientes. Hay algunos que lastimosamente salieron de terapia y luego la situación se complicó y volvieron a entrar. Un panorama desalentador lo que se vive en este centro de referencia en las últimas semanas. Sobran camas, Rodi, pero van trepando los números y casi llegamos al tope, ¿no? Y ahora habilitan 16 más, 8 para terapia intensiva porque todos los días van recibiendo muchísimos pacientes, entonces esto también se va llenando de a poco y decía, por más que tengamos camas, no se puede manejar eso a control remoto, claro. Entonces se necesita personal de salud para poder cubrir todos esos lugares. ¿Ciudad del Este sigue siendo el foco principal o no? Ciudad del Este sigue siendo el foco principal, se le está trasladando a los pacientes, aquellos que están en condiciones, hasta Asunción. Algunos no se lo pueden mover porque eso se le pondría en riesgo. La mayoría está llegando hasta el Hospital Nacional de Itagua, donde el fin de semana se tenía como cerca de 24 personas más o menos que fueron trasladadas de Ciudad del Este. Seguro el número hoy ya aumentó también. Y lo preocupante es también que aumenta el número de jóvenes sin enfermedades de base, ¿verdad? Ah, eso iba, sí. O sea que, pero los que murieron hasta ahora, Rolando, tuvieron cuadro base. Sí. Tuvieron cuadro base, comorbilidad, casi todos. Bueno.
Dale, hasta otro momento. Muchas gracias. Gracias, contacto. Rolando. Vamos a seguir hablando de esto porque generó todo tipo de comentarios durante el fin de semana esta compañía de manejo de cadáveres. Esto en el caso que la situación salga de control, así como se daba en el Ecuador. Lo cierto es que 240 militares fueron capacitados para esto. Efectivos militares del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Comando Logístico integran el grupo denominado Compañía de Manejo de Cadáveres, que recibió capacitación para operar durante la pandemia del COVID-19, en el caso que la situación se desborde y Salud ya no pueda controlar la situación. La presentación se realizó en el Comando del Ejército, pero paralelamente los militares están recibiendo instrucciones similares en varios departamentos del país. En total son 240 los militares seleccionados para entrar a actuar en el caso que exista necesidad. En ciertas circunstancias podría darse la situación en que se vea sobrepasado. Fueron seleccionados 240 efectivos de las Fuerzas Armadas, oficiales y suboficiales, hace varios meses atrás, y fueron recibiendo una formación, capacitación e instrucción al respecto de esto. Al mismo tiempo se fueron adquiriendo equipos de bioseguridad, en este caso nivel 3, para que se puedan operar. Un equipo multidisciplinario médico de las Fuerzas Armadas fue conformado y trabajó conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública en la elaboración de un protocolo. La presentación se centró en el protocolo y manejo de cadáveres de fallecidos por coronavirus. Esta situación puede llegar a darse en la vía pública, como ocurrió en varios países de la región como Ecuador y Bolivia. También realizaron demostración del procedimiento para el levantamiento dentro de una vivienda. Durante la demostración explicaron el procedimiento en el caso que la compañía deba realizar procedimientos en una casa. En ese caso, según los técnicos, para la boca y los oídos se debe utilizar hipoclorito de sodio al 0.2%. Posteriormente se envuelve con la ropa de cama y depositan en la bolsa mortuoria, que luego se sella y se la rotula para su posterior identificación. Una vez concluido esto, el comandante del grupo ordena el levantamiento junto ya con la bolsa mortuoria, el cual es depositado en el féretro. Una vez en el féretro, se sella el féretro. El comandante del grupo vuelve a recorrer el trayecto de salida. Un proceso similar se realiza cuando es en la vía pública. Luego de culminar el procedimiento, los integrantes de la compañía fumigan el lugar de levantamiento y también hacen lo propio con todos los integrantes del grupo, para luego la ambulancia partir hasta la morgue o el lugar destinado a depositar los cadáveres. Las autoridades esperan que la situación siga bajo control, pero en gran medida depende del cuidado que pueda tomar la ciudadanía en cuanto al uso de tapabocas, lavado de manos, el distanciamiento social y evitar la aglomeración. Esto permitirá que la batalla al COVID-19 sea en la comunidad y no en los hospitales que actualmente se encuentran al borde del colapso. Bueno, parece tétrico, pero hay que esperar que no ocurra, pero prepararse también por si se dé una situación. Y las Fuerzas Armadas, Amalia, que por una cuestión de capacidad y también por esa disciplina castrense, están preparadas para una contingencia de esta naturaleza. Vayamos a repasar lo que ya lo hacíamos al inicio de nuestro informativo de hoy, la alta inconsciencia, Amalia. Esto, por ejemplo, en Aregua. Fiesta patronal, parecía Navidad. Viste que uno generalmente va hasta allí en vísperas de las fiestas de fin de año, por todo lo que significa la exposición artesanal, de las imágenes para los pesebres. Ayer tal cual, parecía una época tradicional, normal, sin pandemia. Y que conste que estas son las imágenes que nos llegaron, que corresponde a lo que tiene que ver a la iglesia central y demás. ¿No querés ver lo que habrá sido ahí en la zona de la playa municipal? Sí, donde suele ser larga la fila para entrar en enero, pero no querés ver lo que fue ayer, ¿verdad? El casco urbano tampoco es muy grande. Se supone que si estos autos estaban allí con la cantidad de gente, tuvo su proyección también en las otras manzanas, en las otras cuadras. Itagua, lo mismo, uno puede decir, pero bueno, es una ruta internacional, la ruta número 2, pero podemos mirar, justamente de eso se trata, la cantidad de vehículos que estaban ingresando hacia nuestra ciudad capital, y a mí me consta lo mismo por el acceso sur. Sí. También el acceso norte. Había muchas quejas de las dos rutas que van camino a San Bernardino que estaban colapsadas, ¿verdad? Y mucha gente
respondían muchos que estaban en Samber y decían, ¿qué es lo que van a decir si estamos con nuestra familia, con nuestro entorno, qué sé yo? Lo que pasa es que yo comprendería, es cierto, hay familias tradicionales que tienen luego su casa ahí y cuando hay núcleo familiar, bueno, se entiende, pero en el caso de Areguá, por ejemplo, es categórico, que finalmente se salió a las calles y esa es la contravención que puede costarnos y muy caro. Encarnación lo mismo, nos decía Josías, la zona de la costanera, más allá de que hubo un resguardo policial, se procuraba, se concienciaba, se insistía, lo mismo, repasamos lo de Areguá, lo de ayer, inusitadamente, o sea que hay que entender, yo no comprendo cómo es que el propio ministro sale, las autoridades, los meses de julio, agosto, o sea, ¿cuándo? Y no, al contrario, estamos en el peor momento, nos preparamos los primeros meses para esto que se venía ahora y pareciera ser que tendemos, justo en el tramo final de un segundo tiempo, estamos tropezando y cometemos falta penal. Nos decía recién Rodi, cada vez crecen más y más los números, las cámaras de terapia intensiva, que de hecho no solamente pasa por el lugar físico. A cada cama hay que asignarle un grupo de profesionales, una cuadrilla de 6 hasta 12. Y también considerar eso, ¿verdad? Que son seres humanos, que se cansan, no tenemos la cantidad. Y están aquellos que te dicen, no, pero el gobierno luego upa la plata. Sí. Y suponiendo que sea así, una excusa a todo, claro, ¿verdad? La responsabilidad primero tiene que ser personal y después vamos a la responsabilidad comunitaria. San Bernardino, Villeta, Areguá, apenas un rápido repaso nomás. Después estaba carrera de Uberupi, imagínate nada, la gente lo que hace. Carrera de caballo, fiesta patronal. Sin embargo, nos mostramos muy puntillosos a la hora, por ejemplo, un culto religioso en donde fácilmente la gente puede ir a rezar. Sin embargo, se le permite hasta 20 nomás también. Entonces, pareciera ser que somos tan contradictorios los paraguayos cuando se trata de una situación de esta naturaleza. Esto era Caguazú, Mañamí, la gente. Caguazú. Impresionante celebración, se festeja. Eulogio Estigarribia. Sí, en J. Eulogio Estigarribia. Sin tapabocas, sin lo que sea, corredores de carrera a pie. Que todo un clásico, ¿verdad? Se puede considerar que las familias tienen todo el derecho de expandirse, pero no en esta época. Sin embargo, se dan las contravenciones tal y cual estamos apreciando. Y vamos a ver qué pasa el fin de semana, que tenemos un feriado por medio y después festejo para el Día del Niño. Y veremos acá en Asunción, ¿verdad? Si se respeta el Día de la Virgen, todo lo que uno quiera, aniversario de nuestra ciudad capital, pero pandemia no, así nomás, ¿verdad? Es así, señor. Vamos ahora hasta el este del país de la mano de nuestro compañero Joel López. Hay una preocupación por la conservación, por sobre todas las cosas, de estos medicamentos. ¿Cómo estás, Joel? Amalia, ¿qué tal? Saludo a Roberto, a los televidentes del Sistema Nacional de Televisión. Kilómetro 11, Acraví, Ciudad del Este. En estas condiciones, este es el parque sanitario de la 10ª región sanitaria. Según los encargados, hace 5 años funciona de esta manera. Hoy pudimos ingresar a tempranas horas para poder mostrar a nuestros televidentes. La encargada mencionaba justamente de que en tiempos difíciles de altas temperaturas el calor es insoportable. Cuando llueve el lugar se inunda y en estas condiciones son mantenidas los medicamentos que llegan hasta este depósito y de tal manera también deben de ser distribuidos en 22 distritos del departamento de Alto Paraná en casi 77 unidades de salud. ¿Qué es lo que nos decía hoy la encargada, entre llantos, la situación que están soportando? La escuchamos. Miedo de las represalias que puedan tener conmigo. Tengo mucho miedo. Entendemos nosotros que estás con mucho miedo, pero también alguien tiene que hacer algo y mejorar este país. Y ustedes y la población que nos apoyen no es a mí. Somos 8 personas, 10 que trabajamos acá, señor. Y es para los 22 distritos de Alto Paraná. ¿De aquí van todos los medicamentos? Todos. Sí, señor. Ahora nosotros, después de que se ocupe contigo, tengo que preparar lo que va a ser para IPS. IPS ahora mismo necesita 1.200 batas, traje de protección, fentanil, midazolam, guantes. Y rápido tenemos que preparar para llevar la camioneta. Y así estamos. ¿Hace cuánto tiempo que están operando aquí? 5 años, 8 meses. 5 años, 8 meses. 5 años, 8 meses, señor. Hablaste de muchas documentaciones. Tengo. ¿Represalias? ¿Tenés miedo de represalias porque fuiste amenazada ya? ¿De repente hay algunas amenazas? Una llamada que me pregunta qué pasó, por qué esa persona que vino a filmar, a mí me tomó de sorpresa y el joven me dijo
que dónde van a parar los medicamentos que llegan. Me estaba acusando de que yo estaba haciendo las cosas mal, entonces yo... Tenía que defenderte. Sí, le expliqué. Él no esperaba encontrar esto. Bueno, las condiciones no son las adecuadas, según mencionan, y pueden observar ustedes ahí en imágenes, compañeros, ya que estamos enfrente. La temperatura no es lo ideal, según mencionaban también. Pero, ¿qué dice el encargado de la 10ª región? Menciona de que ya se está tramitando trasladar este parque sanitario hasta el local de IPS de Ciudad del Este para dar una solución temporal a esta falta de parque sanitario también que tiene la 10ª región sanitaria. Se está teniendo un plan para dentro de poco tiempo construir un local propio ya en la sede de la 10ª región sanitaria. Hablamos también con el doctor Hugo Kunze. Una cantidad X de hisopos para que ellos puedan administrar a su paciente. Ya cada hospital decide, según los criterios que establece el Ministerio de Salud, a quién persona tomarle esa muestra y a quién no. Se establece todos los criterios y cada servicio establece su estrategia para la toma de muestras. Pero allá están respondiendo que no hay totalmente nada de hisopado, Nosotros disponemos y seguramente que esa comunicación, no sé, estará faltando en el día de hoy, pero diariamente se le realiza el envío de hisopos para que cada hospital lo disponga. Bueno, la cantidad que tenemos disponible de forma diaria, doctor. Nosotros hemos aumentado notoriamente la cantidad de testeo que estamos haciendo. Y en este momento estamos como mínimo realizando 400 a 500 muestras diarias, sabiendo la cantidad de casos sintomáticos y la cantidad de casos de contactos con personas positivas de la enfermedad. Entonces hemos tenido un aumento sostenido de cantidad de testeo. Hasta ahora se estaba enviando a la capital del país para ser procesada en el laboratorio central, pero ya desde esta semana estamos habilitando nuestro laboratorio, que ahora ya está en funcionamiento. Estamos haciendo los primeros trabajos con la gente del laboratorio, trabajando en la parte técnica, pero ya procesando algunas muestras. Es decir, el Alto Paraná ya va a tener su propio resultado desde el laboratorio. Esa es nuestra idea, que tengamos los resultados lo más pronto posible, ya no acarrear este problema del atraso de los resultados. Entonces, con nuestro laboratorio aquí tenemos que dar respuesta a la comunidad lo más rápido posible, en 24 a 48 horas, ya con resultados en mano. Bueno, esta es la situación de la salud pública en el 10º departamento, compañeros, y la realidad que también preocupa bastante. De qué manera se está teniendo los medicamentos en un local bastante precario, por sobre todas las cosas, lo que llama la atención. Y destacar la valentía de estas personas que se animaron a denunciar, ¿verdad? Es cierto, porque no es fácil, con más razón, cuando a veces se pueden tomar las rápidas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver nuestros videos que llegaron a nuestro número de WhatsApp, a este número 0985-3030-00. Una mujer, vamos con este caso, que fue descubierta por los encargados de un supermercado cuando intentaba robar varias latas de cervezas, y esto que estaba introduciendo dentro de su cartera. Una verdadera vergüenza, teniendo en cuenta que intentó robar cerveza y una tira de costilla. Escuchen ustedes. Tu tapabocas, quítate, señora, o le llamo a la policía directamente. Haz lo que te estoy diciendo. Nosotros te queremos ayudar, así que cooperar con nosotros. Sí, hacer todo lo que te decimos, tranquilo, pa, pero... Tu tapabocas, quítate, por favor. Quítate tu tapabocas, te estoy diciendo. Mira. ¿Y tu cartera? Vacíame tu cartera. Completo. Y le engañando, ¿no? Decirle un poco que le llame al gerente. Ahí está. Ni cuenta se dio lo que pasó. Vamos, ¿qué te dice? Llámala un poco a... Llámala un poco a 101, jefe, por favor. Evito lo que está cargando como si fuese de tu casa. ¿Qué iba a Raúl? No,
Realmente una verdadera vergüenza. Iba sacando lentamente cada una de las latas robadas. Incluso el encargado le obligó a sacarse el tapabocas. También un llamado de atención para otros comercios para no dejar pasar a esta mujer. Pasemos a otra denuncia y este hecho que se registraba en zona de Ipané. Estamos hablando de un accidente fatal. Lastimosamente estamos hablando nuevamente de imprudencia, de alta velocidad que se cobró nuevamente una víctima. Pobladores denuncian que no es la primera vez que se dan este tipo de situaciones y reclaman que este cruce es sumamente peligroso. Los voluntarios que trabajaron durante varios minutos para poder rescatar a esta víctima que lastimosamente murió prácticamente en este lugar. Aglomeración en buses de corta, mediana y larga distancia. Vamos a reiterar dos casos. Uno que se daba en la zona de la terminal de ómnibus de Asunción. Por otro lado, también un ciudadano que denunció este hecho a solo metros del peaje de la ciudad de Pacaraí. Sinceramente, esta es la realidad de nuestro país. Esta es la verdadera vergüenza. Me bajé acá en el peaje a ver si había una persona responsable que pueda atajar estos colectivos llenos de gente. Y fue imposible, sinceramente fue imposible. Y acá, como puede ver usted, este es el peaje que más factura en la entrada y la salida del país. Y lamentablemente me acerqué a la chica y me dijo, no es mi trabajo, me dijo. Y un solo policía está, no hay nadie de salud. Como dijo esa gran persona que yo le considero un buen periodista, Tuyaca pero pan dulce. Ay, no sé qué es lo que es el responsable de acá. Salubridad, cero. Y también la parte de MOVC, la muerte. Y sinceramente, Dios mío, ¿en qué vamos a acabar acá? Todos vienen llenos los colectivos, impresionante. Bueno, y este caso que se daba a tan solo metros del peaje de Pacaraí, esto que realmente llamó mucho la atención porque según la denuncia, esto se da en plena terminal de ómnibus de la ciudad de Asunción, aglomeración en buses, pasajeros que van subiendo también conforme va circulando este bus de la empresa San Luis S.A. Pasemos a hablar de este caso que se registraba en San Lorenzo, hoy que es día de San Lorenzo, justamente de esta forma marchaban personal de blanco del hospital de Calle I y están exigiendo el pago de gratificación por exposición al COVID-19. Estamos hablando no solamente de médicos, también de personal administrativo, limpiadoras e incluso guardias de seguridad. Con este otro caso vamos hasta Pedro Juan Caballero a observar la situación de este arroyo completamente contaminado. Era una verdadera belleza natural, un espejo de agua dulce según los pobladores. Era, digo, porque ahora está completamente contaminado. Se trata del arroyo Marcos Chorro. Denuncian que una matadería arroja directamente su desperdicio a este cauce sin tratamiento alguno. Directo se va al arroyo Marcos Chorro. Mañana es este asado. Las 8 de la mañana, mira vos cómo se va en el arroyo. Desastroso la matadería, desastroso. Agua, total. Están matando lo poco que queda de este maravilloso cauce hídrico, decían los pobladores.
las autoridades que hasta el momento no están interviniendo. Arroyo Marcos Chorro, en zona de Pedro Juan Caballero. Estas son las denuncias que llegaron al 0985-3030-0. Salud, porque habilitaron el primer Banco Nacional de Tejidos que va a tener nuestro país en Senquer. ¿Qué es lo que va a permitir esto? El almacenamiento de tejidos vivos para aquellas personas que hayan sufrido algún tipo de accidentes y quemaduras. El primer banco de tejidos del país funcionará en el Centro Nacional de Quemaduras Senquer. Almacenará y procesará tejidos vivos del cuerpo humano a una temperatura de 80 grados bajo cero y con una capacidad de mantenerlos hasta por 5 años. Esto permitirá aumentar trasplantes y tratamientos. Con este banco de tejidos, el Paraguay tendrá la posibilidad de ingresar en lo que es la medicina regenerativa a través de células madres criopreservadas. Criopreservadas quiere decir que son tejidos vivos a temperatura disminuida. Procurar y conservar tejidos como piel, membrana amniótica, huesos, tendones, válvulas cardíacas, córneas, con la finalidad de aumentar la disponibilidad para trasplantes de tejidos y tratamiento de diversas patologías, mejorando la tasa de supervivencia y la calidad de vida, reduciendo así el periodo de curación y también la estancia hospitalaria. El Banco de Tejidos beneficiará a personas que hayan tenido accidentes de tránsito, infecciones o quemaduras. Estos últimos podrán recibir injertos de piel mediante el procesamiento de membrana amniótica y células madre para mejorar su calidad de vida. El lugar cuenta con cámaras refrigeradas y esterilizadas, con una inversión de unos 1.000 millones de guaraníes. Y en el siguiente material queremos que todos ustedes conozcan detalles de cómo opera la Fundación Fabián de Jesús Riquelme Osorio de Areguá, que cuida y asiste a niños con cáncer. Amaya es una de las niñas que forma parte de la Fundación Fabián de Jesús Riquelme Osorio. Con su ejemplo de lucha representa a los cientos de pequeños asistidos en esta fundación, que buscan mejorar la calidad de vida de niños con cáncer de distintos puntos del país. Este año la Fundación tiene un objetivo: recaudar víveres, juguetes, golosinas para la celebración del Día del Niño y así regalar sonrisas a estos guerreros en este día tan especial. Somos una gran familia. Detrás de la Fundación Fabián de Jesús hay montones de voluntarios, tías y tíos, que estamos sobreviviendo gracias a cada uno de ellos. Y hoy, como se acerca, estamos en el mes de agosto, Día del Niño, estamos queriendo juntar juguetes, alimentos no perecederos, también recordar un poco a esos niños de la Costañú que fueron mártires, y que recordar que también nosotros, de los que tenemos niños oncológicos, también están luchando día a día, son unos guerreros también. Y queremos pedirle a la ciudadanía que por favor colaboren con un juguete para llevarle a sus hogares esa esperanza, esa alegría, es fe con esta pandemia que estamos pasando. Estefanía Bordón es la orgullosa mamá de Amaya, quien lucha contra el cáncer desde hace 9 meses. Refirió que la pequeña, gracias a la ayuda de la Fundación, va recuperándose muy satisfactoriamente, con esperanzas de que la pesadilla pronto acabe. El tumor desapareció a los 3 meses, con solamente quimioterapia. Ella tiene 13 sesiones de quimioterapia, ella tiene 23 sesiones de radioterapia y el 24 que pasó hicimos la tomografía, que ahora nos resta que tiene que verle su oncólogo. Fue lo mejor que nos pasó. Esto que nosotros estamos viviendo hoy en día, yo le debo a la tía Sioné y a la Fundación Fabián de Jesús Riquelme Osorio. Sí, fuerte. Porque se te olvida, se te va el mundo, Mariana, se te va. Para las donaciones pueden llamar al 0972-924-550. La Fundación no pide dinero, solo víveres, alimentos no perecederos, golosinas y, por supuesto, juguetes para alegrar los corazoncitos de estos pequeños en su día. Y desde hace semanas que la navegación está en crisis y esta situación preocupa porque el río Paraguay continúa
bajando y según los hidrólogos el descenso del caudal es 1 centímetro por día prácticamente. Una de las zonas más afectadas y donde esto es de alguna u otra manera más notorio es la zona de San Antonio, que registra solo, escuchen bien, 53 centímetros de altura. Esto donde frente al puerto, y cuando el nivel de agua normal en ese punto es de 2,5 metros. Esto por supuesto evita el paso de barcos de gran calado, lo cual perjudica el transporte de mercaderías con el consiguiente perjuicio por supuesto para la economía. Según también la hidrología, el nivel del agua se irá inclusive bajando en los próximos días y va a repuntar recién en el mes de octubre. Esto con la llegada de la primavera, que esperemos que sea así, a diferencia de lo que pasaba el año pasado, ¿verdad? En el famoso estiaje, sí. Esto preocupa y mucho. Primero por una cuestión ecológica, Amalia, y por el otro lado la cuestión comercial. Recordemos que Paraguay dentro de todo tiene la mayor flota mercante de toda la zona del Mercosur. Y la operatividad sin duda también ocupa mucha mano de obra en plena pandemia. Sin embargo, esto sumada a la situación de bioseguridad, la sanitaria, sin duda conspira, y muchos que están allí pendientes de una naturaleza que se presenta muy hostil con nosotros en estas últimas semanas. Pero vamos a seguir repasando, Pérez, algunos puntos, porque actualmente, desde ahí donde te decía, hasta Mariano Roque Alonso, solo pueden navegar los buques de motor y también los remolcadores con 3 barcazas de hasta 8 pies de calado. Esto es alrededor de 2,5 metros también. Y desde Roque Alonso hasta Villeta es de 9 pies. Y desde esta localidad hasta Río Paraná el calado es de 10 pies. Los buques que precisamente requieren de mayor profundidad son los que quedan varados. Nosotros siempre nos preocupamos, pareciera ser solamente el transporte terrestre. Sin embargo, impresionante es la cantidad de dinero que el perjuicio. Claro, que se mueve por las aguas de nuestros ríos. Bueno.